La voy a saludar a Ailén Giordano porque ayer tuvimos una jornada más que agitada, anoche, una persecución que uno suele solo ver en Netflix, ¿viste? Esas series en las que tumban los vehículos y los ladrones escapan y se refugian por ahí detrás de los árboles y los buenos los persiguen y los malos no aparecen y todo eso, pero pasó acá, en Avenida Alem. Fue así, ¿no? ¿Cómo va, Yuna? ¿Todo bien? Buen día. Hola, buen día. Así tal cual como lo mencionás, Sí, tuvimos qué persecución, lindo. tuvimos vuelco, tuvimos estancamiento también y gente que se ocultó en los árboles, pero fueron bien a los hollywoodense, fueron atrapados los villanos. Perdieron los malos. Qué Perdieron bueno. los malos. Y Eso, perdieron por no habernos escuchado. sí, cuando digo Ahora perdieron lo los voy a malos, decir. perdieron los malos no me estaba refiriendo a Talpone ni a todos ellos, ¿no? Ni a Godano. También. Eh, escucha, ¿qué pasó? ¿Qué En pasó? Alem fue, ¿sí? Exactamente. Empecemos desde el principio. Lujo de porque detalles, por tal favor. cual fue una película esta persecución. Comenzamos con una denuncia de una mujer en el barrio Paradero Sarzotti, donde mencionaba que un hombre la estaba acechando, especialmente una expareja. Por supuesto, los policías se acercaron al barrio, pero antes de llegar descubrieron el auto que mencionó la mujer a través de esta denuncia telefónica, que era un Ford blanco. Cuando lo encontraron en la avenida JJ Paso, ahí comenzó la persecución. Los policías intentaron llamarle la atención, el hombre, sabiendo que la mujer había llamado a los policías, comenzó a acelerar y fue así que agarraron. Escuchen bien. Primero, todo JJ Paso. Después vieron la bajada de la autopista. Ajá. Entonces entraron por allí. Esa por está buena, Alem. que es pronunciada, es ahí donde la otra vez se Exactamente. incrustó un vehículo contra la Claro, columna. claro. Por Hace ahí unas bajaron. semanas estábamos hablando Esquivaron de los esa noticia. trapitos, todo. Todo. Se metieron por ahí, por Alem. Utilizaron la calzada del medio, no la colectiva, la que te lleva al súper o al casino, la que conocemos. La del medio. Es así donde a la altura de San Luis y Belgrano vieron que se genera una profunda curva, Ajá. sobre todo para el lado derecho si queremos continuar hacia la costanera. Es así como la velocidad de la persecución del auto con 3 patrulleros que lo estaban persiguiendo, uno de ellos chocó con el borde, ahí estamos viendo, chocó con el borde del cordón y a su vez con un farol que se encuentra allí, que es muy reconocida esa esquina porque si queremos doblar para la izquierda nos vamos para la estación de buses, sería, o vamos todo al retorno de la peatonal. Ajá. Esa esquina, que sería la de Belgrano, fue ahí donde el patrullero, uno de los 3, primero pisó el cordón, después chocó contra el farol y así provocó el vuelco. ¿Y los muchachos que iban a bordo del patrullero se golpearon, los policías? Había uno solo. No de gravedad. Había uno solo ahí nomás, fue solamente golpe, lo llevaron para revisar, pero está todo bien. Eso es lo bueno. Después, de los otros 2 patrulleros que quedaron, uno se quedó para asistirlo, fue el que lo llevó, lo derivó al Cuyen de manera rápida, pero, repetimos, no está grave, sino que son golpes nada más. Es como estamos mirando en el streaming, en la patrulla quedó toda la parte de la trompa destrozada y obviamente el vidrio delantero también todo destrozado. Continúo con esta historia hollywoodense. De los 3 patrulleros que dije, uno chocó y volcó, el otro se paró a asistirlo y quedó uno solo, uno contra uno. Siguieron, doblaron en Vélez Sarsfield y yo estoy seguro que se acuerdan ustedes, nuestros fieles oyentes, que yo les vengo diciendo de las reparaciones de bacheo, ¿no? Les vengo diciendo desde hace una semana que Vélez Sarsfield entre Luciano Torrent está cerrado, hay un corte total porque están haciendo la calzada nuevamente. Bueno, parece que estos muchachos se olvidaron de prender la 100.1 Radio 10 Santa Fe y se olvidaron de que hay un bacheo allí. Es así como esta Ford blanca siguió todo frente por Vélez Sarsfield y se encontró con cemento. Un cemento que aún no había secado. O sea, se quedaron ahí como... Se quedaron estancados.
Claro, un empantanadísimo. cemento que no había secado, que estaba totalmente fresco. Incluso el día de ayer avisamos que también iba a haber desvíos por el colectivo 16, que no iba a pasar por ahí porque, obvio, corte total. Bueno, estos muchachos hicieron muy mal en no escucharnos y se olvidaron de esa parte y es así como terminó la persecución, aunque, como todo juego también de GTA en una de esas, cuando frenaron, quisieron bajarse del auto, salir corriendo e intentaron, como dijiste vos, ocultarse en los árboles. Che, todo esto tipo qué hora más o menos. Todo esto empezó a las 21:30 en Varadero Sarzotti, como bien digo, con la llamada de la mujer, y terminó aproximadamente 22 horas, o sea, 30 minutos de persecución. Claro, casi un capítulo de Claro, la serie. totalmente. Aunque algunos dicen 22:30 porque, por supuesto, al momento en el que lo atraparon, tuvieron que esperar más patrulleros, tuvieron que esperar a todo el personal. Y ahora, hoy, a la mañana, esa zona todavía sigue fresca. Lo que es impresionante además es que, bueno, si nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, todo lo que sucede está filmado en la vida de hoy. Exactamente. O por algún transeúnte, o por algún curioso, o por alguna cámara de seguridad de algún lado, pero es la vida filmada, ¿no? Sí, bueno, nos enteramos. El Gran Hermano, claro, 24/7. Nos enteramos a través de un perfil muy conocido en Instagram, en el que primero salió un video de 2 autos, que serían justamente el Ford blanco y el patrullero, yendo de manera muy rápida por JJ Paso, después otros videos y fotos del vuelco en Alem y por supuesto el video que estamos viendo ahora en nuestro streaming de YouTube, que estamos viendo la Ford blanca incrustada en el cemento fresco. ¿Y qué es lo que habían hecho los muchachos? ¿O solo se aparecían como sospechosos cuando salió? Cuando No, era un solo hombre, sí, porque era la expareja de la mujer, como mencioné en un principio, por eso, que él lo estaba hostigando. Era como una medida de distanciamiento, claro, de porque distancia, también tenía esa denuncia, incluso tenía la restricción. Y cuando lo vienen a buscar, emprende la huida. Claro, así. quiere huir y es así como empieza como admitiendo la persecución. que estaba pensando en hacer algo malo. Claro, exactamente, va por ahí. Y en el camino hizo tumbar a un patrullero y todo lo que contaba. Sí, y además se dice que chocó con algunos autos estacionados cuando intentó doblar a rápida velocidad. Es así como tuvimos literal una persecución hollywoodense ayer por la noche, 21:30 horas, hasta las aproximadamente 22:30 horas. Bueno, hoy a las 6:30 de la tarde, lo venimos diciendo nosotros y después lo vamos a recordar en nuestros títulos de las 11, pero creemos que amerita refrendarlo. Hoy se va a presentar este laburo audiovisual, escrito de El Manzanazo, que llevó adelante una investigación encabezada por Miguel Rico, pero con mucha gente. Nos había venido a visitar hace unos días Luis Larpín, está Martín Orellano en la redacción de ese laburo. Eso es en Festrán. Si pueden darse una vuelta, se lo recomendamos mucho porque nosotros en Santa Fe, es como que siempre tenemos la tendencia de, si es que nos vinculamos a la historia, hacerlo más a nivel nacional, a nivel de otros lugares, si es que nos interesa, y a veces directamente nos desinteresamos por esos temas. Y el Manzanazo, ese episodio que con el tiempo se fue convirtiendo en épico, acontecido como producto de una huelga de municipales que se fue extendiendo en el año 72, es verdaderamente un mojón de nuestra historia local. Y esa reconstrucción, la verdad que merece la atención. Ya hemos charlado de eso, seguramente mañana, después de darnos una vuelta por ahí, lo vamos a volver a hacer. Pero si pueden, y sabemos que es un horario por ahí, sobre todo el que labura en el comercio, se le complica por la salida, pero si pueden, dense una vuelta por la Festrán hoy para ver todo ese producto. ¿Qué más tenemos en la ciudad, Ailén? Servicios. Vamos a pasar eso a los le interesa a la gente. Porque en las zonas de la ruta todavía hay anegaciones de agua por el temporal que fue el fin de semana. Y estoy hablando en Ruta Nacional 8, Ruta Provincial 14,
Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 11 y Ruta Nacional 34. Así que les pedimos precaución para aquellos que están viajando o yendo, porque no, a sus trabajos o estudios. Después, cortes programados de la EPE. Sí. En el día de hoy ya se está haciendo desde las 8 hasta las 12 del mediodía en zona Ascuénaga, Pasaje Almorázi, Gobernador Freire y Solís, por maniobras de reconfiguración. Y por el otro, esto lo anuncio, pero hay que ver el tema del clima. ¿Por qué? Porque está lloviendo, está garuando. Hubo un momento en el que la lluvia comenzó más fuerte y si es así, este corte no se va a realizar debido a que solamente los trabajos se pueden hacer en días nublados como mucho, pero en lluvia no. Aún así lo anuncio porque se va a efectuar desde las 12 hasta las 16 horas. Todavía tenemos 2 horas para ver si llueve o no. Esto será en zona Alberti, Aguado, Llerena y avenida Facundo Subiría por el despeje de electroductos. Bien. Tema del saldo del temporal, que bueno, nosotros ayer nos ocupábamos de modo, si se quiere, con los protagonistas y demás, de lo que sucedió en nuestra provincia, en Centro Norte, hablamos con los funcionarios, hablamos con el presidente comunal de María Teresa allí en el sur. Tema temporales cada vez más asiduos, por lo menos en ese tipo de intensidad, ¿no? Y que afectan lo que el país conoce como la zona núcleo. La zona núcleo son las áreas productivas más fértiles de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Y es interesante un detalle. Le piden al gobierno, a los gobiernos provinciales, digo, a los gobiernos de Buenos Aires, al gobierno de Santa Fe, al gobierno de Entre Ríos, al gobierno de Córdoba, y también al gobierno nacional, por obras hídricas y por caminos rurales. Y dicen que estos caminos y que estas obras paralizadas han puesto en crisis al sector. ¿Quién lo pide? Ustedes dirán, lo pide Cristina Fernández de Kirchner desde su prisión domiciliaria, lo pide Máximo Kirchner, los pide, qué sé yo, el candidato Jorge Tayana. No, lo pide Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad, si se quiere, que nuclea a lo que uno podría llamar, sin empacho, los restos, los resabios de la vieja oligarquía argentina. Confederaciones Rurales Argentinas, Carvap de Buenos Aires y La Pampa, Cartés de Córdoba, nuestra CARSFE, son organizaciones insospechadas de populismo, ¿verdad? Bueno, sin embargo, ellos están reclamando obras de infraestructura hídrica, han publicado un comunicado, remarcan por la ejecución inmediata y sostenida de planes de infraestructura, y piden canalizaciones, defensas, obras de largo plazo. CRA dice que se necesita un programa de mantenimiento de caminos rurales para garantizar la conectividad de las familias, las ambulancias, las escuelas, que con el sostenimiento fluido de estos episodios meteorológicos no pueden garantizarlo porque no hay infraestructura, y remarcan la necesidad de la intervención de gobiernos comunales, que son responsables de parte del mantenimiento de la red vial rural y del acompañamiento de las comunidades afectadas. Vuelvo a insistir, lo dice Confederaciones Rurales Argentinas. No lo dice ni Miriam Bregman, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Juliana Di Tulio, no. Confederaciones Rurales Argentinas, sostén ideológico de las ideas que gobiernan la provincia de Santa Fe y la Nación, está pidiendo, muchachos, préstenle un poco de atención a esto, porque se pudre, porque no da para más. ¿Qué más, amiga? Tenemos una noticia de aumento de peaje. Uh-huh. Esto se realizó y es vigente desde el día de ayer, pero salieron los precios en el día de hoy. ¿De rutas? ¿Viajes de rutas? Exactamente, estoy hablando de aumento de peaje de rutas. Es un aumento que refleja un incremento que va del 25 al 30%, por supuesto, dependiendo de la categoría
automóvil que estamos hablando. 25 a 30% otra vez. Sí, por favor. ahora te digo los precios. Dice, en el caso de los autos y camionetas categoría 1, el paso troncal pasó de 2.000 a 2.500, mientras que el acceso subió de 800 pesos a 1.000 pesos y el complemento de 1.200 a 1.500. Teniendo en cuenta los camiones, por supuesto, depende de su carga y longitud. Estamos hablando desde 5.000 pesos hasta el camión más largo y de mayor carga puede salir 17.000 pesos. Por supuesto, un golpe muy duro al bolsillo nuevamente a aquellos que quieran disfrutar un viaje o incluso también que tengan que transitar, que tengan que entrar a la ciudad, ya sea a trabajar y demás, tener que estar pagando a partir de ahora 2.500 pesos. Bueno, carísimo. Y algún tema más. ¿Te quedó alguna efemérides así? Sí, tengo las efemérides. Dame alguna efemérides así, después vamos con de comentario de apertura. En el día de hoy sería 2 de septiembre, tenemos el Día de la Industria en la Argentina. La fecha se remonta al año 1941, cuando se instituyó la fecha en conmemoración de lo que se considera como la primera exportación realizada el 2 de septiembre, escuche bien el año, de 1587, que salió del fondeadero del Riachuelo con destino a Brasil. La carga contenía bolsas de telas, tejido y harina de producción local, una novedad por ese entonces. En honor a ese viaje inaugural, hoy se celebra a la diversificada industria argentina. Bien. Decíamos, algún comentario antes de la música. Nosotros asistimos todos los días y uno trata de seguir adelante así, a buscar cierta normalidad, donde muchas veces no la hay. Esto que los chicos dicen, no finjas demencia. A veces hay que hacerlo para poder seguir adelante, ¿no? Pero ¿con qué clima laboral nos encontramos en la cotidianeidad? Y este es el punto en el que uno vale que se detenga. Empezamos a normalizar algunas situaciones que no deberían serlo. Y tiene que ver con los reclamos permanentes de los sectores del trabajo, los trabajadores, con respecto al atraso salarial que vienen padeciendo. Y fíjense ustedes, porque si lo tomamos como una unidad, como algo suelto, aislado, a lo mejor no parece tanto. Pero tengan este panorama. Tuvimos la semana pasada a los municipales en huelga con el rechazo de la paritaria similar, como suele suceder siempre, a la que había ofrecido la provincia. Ahora hubo un acuerdo, pero la semana pasada los municipales complicados. Tenemos a la prensa en alerta, en la organización de una caravana que va a partir desde el diario El Litoral y va a recorrer los medios más tradicionales, porque los trabajadores de prensa también están debajo de la línea de pobreza. Tenemos desde ayer a los docentes universitarios nucleados en COAT con un paro de 48 horas. Es una medida de fuerza a nivel nacional. Están buscando visibilizar la situación salarial del sector, que es crítica, así la consideran. Tenemos para mañana a los sindicatos de docentes de ANSAFE y de SADOP y a otro de la salud como CIPRUS, con una marcha de antorchas que va a partir y va a llegar a la sede de la gobernación. Este plan de lucha, ustedes ya saben, lleva 3 semanas con una modalidad diferente al paro tradicional, y es porque el gobierno cerró la paritaria salarial por decreto. Esto es esto está vinculado a la cuestión de los gremios estatales, ¿no es cierto? Y ustedes pueden decir, pero los estatales, y vamos a lo privado, ¿no? A ver, tomemos como referencia a la provincia, la situación de Basali, 3 meses sin cobrar. Se viralizó un video porque fue este personaje casi caricaturesco que es Arieto, y fue sacada por los trabajadores porque no la querían ni ver allí. Basali tiene allí en Firmat 3 meses sin cobrar a los trabajadores. Ayer dábamos cuenta de lo de Asindar,
emblema de la metalurgia en la Argentina, con más de 150 trabajadores suspendidos por 15 días. El frigorífico Euro denunciando despidos, causas armadas. Esto es en Villa Gobernador Galvez, en el Gran Rosario. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Estamos hablando del sector público, estamos hablando del sector privado, y además estamos hablando por un montón de laburantes que no tienen la posibilidad siquiera de quejarse, porque son cuentapropistas, porque abonan a un oficio, y que como consecuencia de esto que están padeciendo los trabajadores asalariados, cuando se rompe el cuerito de la canilla no llaman al plomero, cuando tienen que cortar el pasto no llaman al que hace las changas, cuando tienen un problema de electricidad no llaman al electricista, se tratan de arreglar como pueden. Entonces también se cae todo ese otro laburo. Y porque cocinan lo que pueden, entonces no piden la pizza y no labura el delivery. Y porque caminan un poco más, entonces no se toman un Uber y no labura el chofer. Esta es la situación económica que estamos atravesando. Y uno dice, si la tomamos como hechos aislados, como decíamos al principio, a lo mejor no se nota tanto. Pero cuando empezamos a amontonar la situación de cada uno de los sectores vinculados al mundo del trabajo, es realmente desgarrador lo que están atravesando. Y en el medio vemos cómo se caen las pymes, y en el medio vemos cómo hasta lo más granado del campo se queja, y en el medio vemos cómo cierran las panaderías porque nadie puede comprar el bizcochito de todos los días o el pan. Y ante este desborde de la realidad sobre el relato del gobierno, que ya no puede controlar el dólar a pesar de las medidas ajenas a un gobierno liberal, que son las de intervenir todo el tiempo en el mercado, ante las sospechas de las escuchas, ante un amparo de dudosa moral por el juez, pero además porque no se ajusta a derecho. Hay casos internacionales que lo prueban, que cualquier estudiante de primer año de abogacía podría dar cuenta de ello en cuanto a la legislación que habla de la censura previa. Ante el dislate que proponen las legisladoras libertarias, sacándose fotos y gritándose en la Cámara, ante todo este escenario de democracia de baja intensidad, pero economía en el subsuelo de la intensidad a la que nos han llevado, el presidente se va a Las Vegas a ver un espectáculo de su exnovia. No a una reunión bilateral, no a buscar inversiones, no. Se va a una chantada, a participar de un show de su exnovia, de Fátima Flores. Y digo, la gran pregunta es, está bien a veces para poder sobrevivir las sociedades fingen demencia. ¿Hasta cuándo va a fingir demencia el pueblo argentino y cuándo se agota esa paciencia? Cuidado, porque la sopa empezó a hervir y si bien uno no sabe cuándo va a rebalsar de la olla, no hay nadie que la destape para que eso no suceda.